Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos días que no nos veíamos así frente a frente, pero ya volviendo otra vez a este estudio en compañía de mis compañeras Nancy Pacheco y Gabriela, que ahora pues también es la tercera voz de este programa. Iniciamos así una nueva edición, el tema Amor Bonito, ¿qué tal les sonó? Bonito. Bonito, chévere, de Andy Caicedo, para que tengan ustedes en cuenta este cantante colombiano. Bienvenidos a esta nueva emisión. Alan, buenas tardes. Bienvenido, Gabriela, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en el enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Bueno, fíjate Nancy, Gaby y amigos oyentes, lo que está pasando en Cuba. Sigue la situación cubana, siguen las protestas. Se esperaba hoy que el gobierno de Cuba pues reprimiera con violencia estas protestas. Lo ha hecho, pero no en la magnitud que se esperaba. Sin duda alguna, pues después de 62 años de control social, aparentemente ellos tenían ya todo listo, todo definido, y ellos pues sin duda alguna pues no se esperaban lo que ha pasado y lo que sigue pasando y la fuerza que está cogiendo este movimiento. Fíjate que hoy liberaron a un rapero que el año pasado habían detenido, y este rapero pues tenía canciones de protesta, y esas canciones de protesta se convirtieron en el himno de las protestas actuales. Pero resulta que este rapero fue liberado hoy un poco para bajarle la atención al asunto, pero es que la gente del gobierno de Cuba no entiende que esta no es la solución. ¿Por qué comentamos esta noticia? Evidentemente tiene su impacto en Venezuela, tiene un fuerte impacto. Hasta ahora ningún vocero del gobierno de facto se ha pronunciado sobre las protestas en Cuba. Ha dicho nada, y no lo ha dicho ni siquiera en Nicaragua tampoco. Y otros aliados que tienen a nivel internacional se han manifestado. Aquí en Colombia se han manifestado algunos criticando y hablando de injerencismo y de que los Estados Unidos y que del imperio y esto, aquello. Pero lo que no quieren entender es que la gente salió a gritar libertad, queremos vacunas, tenemos hambre. Y eso no tiene nada que ver con ningún imperio, no tiene nada que ver con ninguna situación foránea. Es algo que está viviendo a diario el pueblo cubano, que durante 62 años se ha calado esta situación y que ahora se encuentra en un proceso de primavera, como la primavera árabe. ¿Recuerdan ustedes el movimiento de primavera árabe? Eso es lo que está pasando en Cuba, y eso tiene sus impactos acá. Impactos como lo que ha dicho Juan Guaidó. Eso es correcto. Juan Guaidó pues mostró su respaldo a las manifestaciones antigubernamentales en Cuba. El líder opositor venezolano mostró el día de ayer su apoyo a las manifestaciones contra el gobierno cubano que se produjeron en los diferentes puntos de la isla, incluida La Habana. Era impresionante ver ese mapa con los puntos donde hubo concentración, donde hubo protestas. Se puede decir que abarcaron más del 89%, 90% del territorio cubano. No es un tema de focos, es un tema bien organizado. La iglesia que queda aún de pie en Cúcuta, en Cuba, acompañaba a las protestas con ese simbolismo. Sacaron las imágenes de las iglesias, muchas imágenes se filtraron a través de las redes sociales, se mostraron a través de las redes sociales, y Juan Guaidó dice: desde Venezuela reiteramos nuestro respaldo a todo el movimiento pro democracia en Cuba. Nos une la lucha por vernos libres y democráticos. Así lo escribió en su cuenta en Twitter. Tenemos en común el mismo tipo de gobierno, un gobierno comunista, un gobierno indolente, un gobierno que ha tenido 62 años, como lo indica Ana, para empobrecer a la población cubana,
tanto que ya no hay miedo a la represión. El presidente, lamentablemente cubano, llamaba a su fuerza pública y a sus cooperantes, a los miembros de estas que están dentro de la misma sociedad, los cooperantes, para que ellos mismos repriman estas manifestaciones. Hay que hacer allí lupa, porque aunque hizo este llamado, la represión no se ha visto tan fuerte, y bueno, puede ser ese primer viento de libertad que sople sobre la isla caribeña desde hace algunos años. Y en otro orden informativo, Maduro dice que fue detenido un jefe del grupo que combatía en la zona fronteriza. Pues según el mandatario, el sujeto declaraba que había salido de sus guardias en territorio colombiano, pasó del río Arauca porque venía a Caracas en un plan. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues lo ha dicho, lo ha anunciado. Fue detenido este jefe del grupo armado al que varias ONG identificaron como disidencias de la FARC y que combatían contra la Fuerza Armada del Estado Fronterizo de Apure. En una larga declaración que fue transmitida por el canal estatal venezolana de televisión, Maduro ha asegurado que el detenido, al que han identificado como alias José Peligro, fue arrestado en el municipio El Zorza de Apure, donde se trataba de un paramilitar, pero tampoco ha dicho cuál era ese plan del cual el mandatario está hablando, cuál era ese plan de ese disidente del ELN o de las FARC que iba a Venezuela. ¿Qué plan era? Bueno, yo creo que los planes de vacaciones, porque definitivamente, miren, vamos a hablar claro. Aquí Maduro está tratando de tirar cortinas de humo para hacer olvidar no solamente los graves problemas del país. Como siempre, está recurriendo a la misma fórmula agotada y angustiantemente increíble de la formación de un plan para derrocarlo desde Colombia, desde Estados Unidos, etcétera. Esto ya nadie le cree a Maduro estas afirmaciones. Y nuevamente recurre al plan de los paramilitares, como lo dijo en Caracas, que habían detenido a una cantidad de 10 supuestos paramilitares que estaban entre los retenidos de la operación militar en la Cota 905. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegamos a revisar los nombres no aparece. Entonces uno no sabe qué origen tiene, si de verdad son paramilitares. Él dice que hay 10 paramilitares. Y con armamentos colombianos, ¿no? Claro, pero él también dijo que había 10 millones de vacunas de COVAX. Y también dijo que habían 10 millones de vacunas más que se le compraron a los rusos. O sea, ¿dónde está la credibilidad de un señor como este que no presenta ningún tipo de pruebas y que solamente se basa en su palabra, que es muy poco creíble, para señalar supuesto complot en su contra? Ahí es donde no se le puede creer absolutamente nada, porque sigue el problema de la violación sistemática de derechos humanos, y de eso vamos a hablar y van a escuchar. Los activistas de Fundarred pues salieron a las calles a exigir la libertad de sus compañeros detenidos en este gobierno, y este es un gobierno de facto, un gobierno maula. Hoy las organizaciones de la sociedad civil se reúnen para alzar la voz y exigir la liberación plena e inmediata de los defensores de derechos humanos de Fundarredes. Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona son personas que se han venido desarrollando en el ámbito de la defensa de derechos humanos. Solamente se han dedicado a promover la cultura de la vida y la dignidad humana. Hoy están siendo secuestrados y detenidos por este régimen que se encarga de silenciar las voces de los que piensan diferente. Educar, formar, transformar realidades que vive el país no es un delito, señores. Por eso hoy elevamos y exigimos a los organismos internacionales que se presenten y que promuevan la liberación inmediata y plena de nuestros defensores. Ser defensor de derechos humanos no es un delito, señores, y por eso hoy las organizaciones, todo el Táchira y todo el país, exigimos la libertad inmediata de nuestros representantes de la organización Fundarredes. ¿Han tenido conocimiento del estado de salud de ellos? En estos momentos no tenemos noticias de ellos. Es por esto que necesitamos saber de cómo están, de cómo está su salud. Personas que sufren de hipertensión, que sufren de gastroenteritis, de muchas situaciones y que son pacientes oncológicos, que tienen hoy necesidades. No sabemos si se les han entregado medicamentos, no sabemos en qué condiciones están. Por eso rechazamos todas estas medidas y detenciones arbitrarias que se están haciendo contra los defensores de derechos humanos y exigimos su pronta liberación.
Javier, estamos contigo. 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 Libertad, libertad, libertad. Bueno, nosotros también estamos con Javier Tarazona, la gente de Fundarredes. Hemos entrevistado a Javier, hemos entrevistado a Omar de Dios, los hemos tenido aquí en el programa. Y evidentemente podemos referir del trabajo humanitario, del trabajo de apoyo y de defensa de los derechos humanos que ellos han venido realizando en Venezuela. Sin embargo, el gobierno se inventó una de película y entonces ahora Javier Tarazona es acusado de traición a la patria por haber dicho... Como cosa rara, ¿no? Claro, traición a la patria no puede faltar en ninguno de los retenidos, ¿no? En el menú. Sí. Este es el menú. O sea, le colocan, vamos a aderezarlo con traición a la patria y coloquemos, ¿qué le podemos incitación colocar? Al odio. Incitación al odio, claro. Y falta uno. Claro, no sé. Alguna cosa, es como este señor que publicó, que se le acusa de ser el hacker que hackeó las pizarras de los aeropuertos en Venezuela. Entonces ellos no conforme con acusarlo de delitos leves, porque son delitos leves, lo acusaron ahora de pornografía infantil. Ah, caramba, y es que en el mensaje no, estaban incitando al odio, nada más. Pero es que salen con cada una. Acuérdense también, Alan y audiencia, Gabriela, el día que estaba la estudiante de fotografía y junto con su padre, también fueron detenidos por fotografía, no sé qué. Sí. Le colocaron, le imputaron un nombre. Un delito que ni existe, en el código penal. Y lamentablemente es la situación que siempre se presenta en Venezuela. Esa es la situación que se presenta. Y como esa situación que se presenta de COVID-19, donde también se ha manifestado el doctor Julio Castro en el día de hoy, ministro de Salud, tiene 2 meses sin reunirse con la mesa técnica. Imagínense, un ministro de Salud que en medio de una pandemia no se reúne con una mesa técnica. La provisión de AstraZeneca dejó a COVAX sin muchas opciones porque la vacuna rusa no ha entrado y tardará en entrar. Esto pues es lo que ha dicho el médico Julio Castro, internista infectólogo, que ha indicado a la espera para agosto pues se llegue esta vacuna, la vacuna Johnson & Johnson a través del mecanismo COVAX. Castro también ha insistido que desde hace más de 2 meses pues no se reúne el ministro. Esto es lamentable que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, no se haya pronunciado y no se va a pronunciar nunca, ¿no? Claro. ¿Qué me comentas en relación a eso? La FAO se une también en un comunicado a la preocupación que existe por las consecuencias que va a dejar el COVID-19 a nivel mundial con respecto a los niveles de pobreza y a los niveles de hambruna a nivel mundial. La pandemia del COVID-19 ha contribuido a el hambre en el año 2020 y a aumentar ese porcentaje para este año, en lo que va de año, para el 2021. Los efectos, lamentablemente, van a ser a largo plazo, así lo advierte la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO. Este agravamiento del hambre en el mundo puede estar rondando lamentablemente el 18%, el más importante y el más alto. Desde hace 15 años no se veía un índice tan alto a nivel de la pobreza, la hambruna a nivel mundial. Entre 720 y 811 millones de personas en el mundo se vieron confrontadas ante el hambre el año pasado y lo que va de año. Bueno, y es lo que uno ve ahora en Venezuela. El hambre es total, hay varios indicadores, especialmente la población infantil, que es lo más grave. Tres cuartas partes de la población infantil venezolana en este momento están atravesando algún tipo de desnutrición, que va desde la leve hasta la grave. Y esto no tiene ninguna solución, porque el gobierno de facto no ha dicho nada. Y los únicos que están haciendo algo son las ONG, las perseguidas ONG, y el Fondo Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, que envió un programa de alimentos para Venezuela que se inició la semana pasada. Sí, inició un paquete con arroz, lenteja y aceite. Esto fue el paquete que les llegó de alimentos, ¿no? Sí, pero básicamente se está atendiendo también a la población infantil con alimentos y suplementos nutricionales para tratar de enfrentar esta situación tan crítica. Fíjate, siguiendo en el orden de noticias,
Digo orden de mentiras por, miren. Porque ¿qué otra mentira salió? Nicolás Maduro afirmando que desde España se coordina la entrega de dinero para los planes de violencia. Y no conforme con decir y hablar de paramilitares en la cota 905, dijo que era Leopoldo López. Nada más y nada menos que Leopoldo López el que estaba craneando ese plan maquiavélico para enfrentar al gobierno generando más delincuencia, perdónenme. Pero también está asustado, estaba pidiendo que por favor le ayuden a capturar a esos delincuentes, esos que él mismo armó también está. Y existe otra mentira. Arreaza dice que Colombia es una plataforma permanente para atacar a Venezuela. Es que los lunes es un lunes fantástico. Es el lunes fantástico. Bueno, mira, vamos a hacer un poquito de memoria con respecto a ese tema de dónde se originó la violencia en la cota 905. Si ustedes recuerdan, esto nace del 2015 al 2017, cuando el gobierno empezó a ver esta onda en creciente de la violencia en ese sector. En ese momento se sentaron Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez con el Coqui, y fue cuando denominaron las famosas zonas de paz. Sí. Luego, para las manifestaciones, como no hubo fuerte represión por parte de la Fuerza Armada Bolivariana, ellos mismos indicaron o dieron armamento a las bandas del Coqui, así tal cual como lo dijo ayer el presidente cubano. Las personas cooperantes comunistas que se restén con nosotros hasta la muerte. Así pasó en esa oportunidad cuando las manifestaciones y le dieron armamento al Coqui. ¿Qué pasó? Que el niño se les creció y se les volvió rebelde, se llenó la cota 905, hubo desplazamientos, esos desplazamientos no lo han nombrado aún. Cuando encuentran dentro del sector más de 200 casas que ya no están allí sus dueños, fueron desplazados dentro del propio sector de Caracas, fueron desplazados porque no estaban de acuerdo con que el Coqui fuera quien mandara allá, y la famosa zona de paz no es más que la policía no entra y yo como Coqui, como mercenario, como delincuente, les garantizo paz a los habitantes, cosa que tampoco cumplió porque ya habían desplazamientos internos. Entonces, claro, y fíjate una cosa adicional, el gobierno insiste para justificar su tesis de la supuesta plan internacional para acrecentar la violencia en Venezuela. El gobierno se olvida que ellos mismos han presentado las armas, y en las armas hay Kalashnikov de uso privativo de la Fuerza Armada Venezolana, hay la antigua FAL que usaba también la Fuerza Armada Bolivariana y que fueron desincorporadas cuando precisamente llegaron las Kalashnikov. Y ahora, ¿qué ocurre? Que esa FAL aparece con el logo y con el crédito de pertenecer a los depósitos de la Fuerza Armada Bolivariana. Supuestamente esas FAL se habían destruido y llegaron al mercado negro o llegaron directamente y fueron entregadas directamente a estos malandros. Pero no conforme con eso, las balas, las balas que alimentan estas armas vienen con el sello de Cabin, y el sello nada más de precisamente la fábrica venezolana de municiones, Cabin, de explosivos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo ellos dicen que Cabin fue penetrada por el imperio y de ahí sacaron las balas para entregárselas a los malandros? No, precisamente no pueden decir eso. No, eso es totalmente absurdo. Las balas, señores, fueron entregadas, las municiones fueron entregadas por Cabin, que es nada más y nada menos que la fábrica de armamento y municiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces no se pongan a inventar, que el cuento les sale muy corto, porque la mentira tiene esas paticas corticas. Pero es que al crear esas aparentes zonas de paz, y estar justificadas por el mismo gobierno entregó todo su armamento, le dio todo el espacio. Usted no puede salir ahora a decir que ese armamento es colombiano y que es que allá le están haciendo la guerra, y porque pues él es el niño de paz. No, y qué casualidad, compañeras, qué casualidad que el armamento más moderno, que es un fusil de asalto con mira telescópica y doble repetición, semiautomático y automático, se puede utilizar con los dos sentidos.
es el armamento de reciente dotación del FAES. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí. No, pero vino de España. Sí, pero quedó, no, que Leopoldo López se craneó. Leopoldo López estaba craneando cómo meter malandros en Caracas. Pero señores, de eso, si ustedes son los expertos en meter malandros en Caracas, ¿no? Lo metieron en el gobierno, entonces también en la ciudad lo pueden meter. Y en Siempre en Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a la primera pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, a mí ese tema me parece muy bueno. Este tema, Canción para Rubén, de Carlos Vives y Rubén Blades. La cumbia y la salsa, ahí en el mismo tema. Mezcladitos en el mismo tema. Lamentablemente tenemos que reseñar una nota fea. Acaban de detener a el diputado Freddy Guevara. Acaba de ser detenido por el SEBIN. Y esta situación pues contribuye a enrarecer el clima político en Venezuela. Y no es entendible porque precisamente Freddy Guevara era uno de los que venía abogando por el diálogo con el gobierno. Entonces uno puede entender que esto es como lanzarle una cachetada a esos factores que hablan de ciertamente de la vía del diálogo. Habrá que esperar las reacciones, pero a Freddy Guevara se lo llevaron hace aproximadamente unos 15 minutos, fue detenido. Pero no conforme con eso, el gobierno ha rodeado la residencia del presidente Juan Guaidó. Está rodeado por funcionarios del FAES que encapuchados y con armamento de alta potencia han rodeado la casa y han penetrado incluso hasta el sótano del edificio donde se encuentra la residencia del presidente Juan Guaidó. Esto pues, esto va a generar sin duda alguna mucha tensión mediática y creo que quizás este sea el sentido de esta acción, crear distorsiones o crear distracciones, mejor dicho, cortinas de humo. Está creando cortinas de humo para evadir lo que está pasando primero en Cuba porque es muy fuerte lo que está pasando en Cuba para el gobierno de Venezuela, y también crear un clima de inestabilidad en el país. E indudablemente pues que esto enrarece. Vamos a ver cómo se desarrolla la noticia de Guaidó. En este momento la residencia de Juan Guaidó está rodeada por funcionarios del FAES. Hay funcionarios que se encuentran incluso en el sótano del edificio. Rodearon aparentemente un carro donde está Juan Guaidó. Y esto pues habrá que esperar cómo se termina de desarrollar en estos momentos. Vamos a estar muy pendientes de esa información. Pero también reseñar la lamentable nota de la detención de Freddy Guevara, quien se lo ha llevado el SEBIN. Entonces el SEBIN se llevó a Guevara y el FAES rodea a Guaidó en estos momentos. Qué triste es la situación que se presenta en Venezuela día a día. La semana anterior, hace 3 meses, la situación en Apure, lamentable situación la semana anterior, y así llevan aproximadamente más de 20 años, pero en este momento se agudiza la situación de esa violación sistemática de derechos humanos, de casos de lesa humanidad, en este momento cuando la Corte Penal Internacional empieza a realizar también sus investigaciones, cuando se presenta esto en Cuba. Eso es lo que está sucediendo con este gobierno de facto. Sí, definitivamente. Y hay un actor más aquí en esta ecuación, que sería la Comisión de la Unión Europea, que en estos momentos se encuentra en Venezuela evaluando si es posible o no las elecciones. Justamente la primera reunión que había sostenido con miembros de la oposición era con él, con Freddy Guevara, las primeras veces que se sentaron. Entonces creo que no están sacando muy bien la cuenta a nivel político, a nivel electoral, porque de cara a estas elecciones esto es una prueba fehaciente ante la Unión Europea, pues que aquí no hay libertad, ni hay la más mínima posibilidad de negociación con el régimen de Nicolás. Sí, precisamente atacan a una de las caras visibles de la mesa de negociación, que es Freddy Guevara. Entonces, bueno, habrá que ver hasta dónde puede llegar esta circunstancia, pero el mensaje que se envía es totalmente negativo. Diosdado Cabello también decía la semana anterior que estaban dadas, según esta mesa, estaban dadas las condiciones para esas elecciones, esas primarias y esas mega elecciones que se van a realizar el 21 de noviembre, según Diosdado Cabello. Sí, bueno, habrá que ver. ¿Tenemos conexión? No, todavía no. Bueno, seguimos. Continuamos entonces con más información. Y pues, le hacía falta algo, Alan, a usted que le fascina este tema.
Y es la pepita de la maraca de Ale Saab. ¡Oh! Casi que estuve visitando la cárcel donde te van a retener. Yo sabía que le iba a encantar, Gabriela y audiencia, sabía que le iba a encantar. Estuve así de pasar cerca de la cárcel en Nueva York donde supuestamente mandarían al señor Saab, pero bueno, no pudimos visitarla, pero de todas maneras sentimos el placer de estar en la ciudad que admirará el señor Ale Saab. Pero pues los abogados de Ale Saab solicitan su libertad ante la justicia de Cabo Verde. Pues la defensa del presunto testaferro Nicolás Maduro recordó que la Corte de Apelaciones de Barlovento aún no ha ordenado la liberación del empresario colombiano después de que han expirado todos los pasos de prevención y domicilio establecido para esta fase de este proceso. Pues estos abogados, supuestos testaferro que es Ale Saab de Nicolás Maduro, quien fue detenido en Cabo Verde y es reclamado por Estados Unidos por los delitos de blanqueo de dinero, solicitaron a la justicia de ese país africano que sea puesto en libertad. Eso es lo que ha informado el día de hoy el equipo defensor. A través de un comunicado, recuerdan que la Corte de Apelaciones de Barlovento está pidiendo esa liberación de Ale Saab. También han explicado que el vencimiento de estos plazos fue el 1 de julio y los abogados del empresario entregaron ese día al tribunal una petición a solicitud de liberación inmediata. Sin embargo, ante todo esto, pues el tribunal no cumplió con lo que las leyes caboverdianas determinan y ni siquiera respondió a la solicitud de los abogados, ignorando el plazo de 5 días que tenía para hacerlo. Pues ellos en el día de hoy están pidiendo eso, la liberación, porque según los abogados y el gobierno de facto de Nicolás Maduro, Ale Saab estaba en una misión diplomática. Sí, diplomáticamente haciendo billete. Porque eso de corazón, de manera muy venezolano. Sí, de manera muy diplomática, él estaba haciendo billetes, dólares, no solamente para él, para compartirlo con sus amigos, sus hermanos, sus compañeros de la revolución, porque ahora resulta que Ale Saab fue más revolucionario, casi al nivel de Chávez, mítico. Cuando le toman las imágenes y las sacan en esta campaña internacional donde aparece Ale Saab así como con vista de presidente mirando para el cielo y diciendo ¿cuándo me sueltan, Dios mío? Pero lo cierto del caso es que el caso de Ale Saab no tiene vuelta para atrás. O sea, definitivamente ahí no hay para atrás, porque la gente de Cabo Verde se ha molestado por este abuso del gobierno y de los abogados del gobierno de facto, quienes han querido obligar a Cabo Verde a hacer lo que a ellos les da la gana. Y la justicia es muy clara, este señor cometió delitos y está siendo solicitado por autoridades norteamericanas, quienes por cierto tienen a un personal del Departamento de Estado de manera permanente pegado a la pata del caso de Ale Saab. Continuamos con más información. Bueno, una de las cosas de las que pasa en Venezuela sin importancia, pero que genera revuelo a nivel de las redes sociales, es el cambio de nombre de las avenidas Norte y Sur 4 de Caracas. Nancy, Alan, lamentablemente estas avenidas se van a llamar de ahora en adelante José Vicente Rangel, en memoria del abogado, periodista y político de izquierda venezolano. Las redes no pararon de lamentar esta situación, ya que consideran que este personaje de la revolución bolivariana en Venezuela no merece tener un nombre en las avenidas de Caracas debido a todo lo que ensombrece su biografía, que sería la corrupción, que sería el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pero que esto no es nuevo. El gobierno le ha dado ahora, mentira, no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo, cambiarle el nombre a todo, como para decir que ellos fueron los que crearon esas avenidas, para decir que ellos fueron los que originaron ese desarrollo del país. Ojo, esas avenidas son de la Cuarta República. No tienen nada que ver, pero la gente, mira, en cualquier país del mundo se le consulta a la gente y se le dice, mire señor, vamos a cambiar el nombre a esta avenida, ¿usted quiere que le cambiemos el nombre a esta avenida? ¿Qué proponemos este nombre? Y se socializa como se hace aquí en Colombia. Pero en un país que no es democrático, ellos llegan e imponen nombres, y específicamente un nombre de un personaje no muy bien recordado en Venezuela, como lo fue José Vicente Rangel. Pero bueno, ahí está la historia y ahí están las cosas. Siguen desarrollándose los hechos en la casa de Juan Guaidó.
aparentemente quieren involucrarlos en los hechos de la Cota 905. Es decir, Freddy Guevara y Juan Guaidó, y conjuntamente con Leopoldo López, serían los jefes de Coqui. O sea, eso es brutalmente absurdo. O sea, pero la razón por la cual supuestamente quieren detienen a Guevara y hostigan a Guaidó es porque están relacionados con los asuntos de la Cota 905, pero cáiganse para atrás, lo último que han dicho, que Guaidó, Leopoldo López y Freddy Guevara también tienen una relación con los hechos en Cuba. o sea pero es que era fin de semana. Acuérdense que ellos No, pero es que es fin de semana, ellos siempre se sientan a consumir cocosetes porque piensan y estaban pensando pero re mal. Pero ya va, esto es absurdo. Si lo del Coqui es locura, lo de vincularlos a tener alguna incidencia en las protestas en Cuba es una locura mayor. Pero bueno, sigamos con las informaciones. Pero en medio de todas esas locuras, de las cuales está el gobierno totalmente desfasado, ultimaron a 2 integrantes de la banda del Coqui en la avenida Victoria en Caracas. Uno de los criminales fue identificado como alias El Silencioso, según lo informaron en la cuenta de Twitter el periodista de sucesos Román Camacho. Pues los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ultimaron en horas de la mañana, el día de hoy, a estos 2 integrantes de la banda del Coqui. Estos delincuentes fallecieron luego de sostener un enfrentamiento con los oficiales dentro de un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicada en esta avenida, la avenida Victoria. Y uno de estos criminales, como bien lo decía, fue alias El Silencioso. Bueno, son 2 criminales que están en un edificio de apartamentos de una urbanización construida por el Estado venezolano, cuyos apartamentos se entregan exclusivamente a familiares, amigos y comprometidos con la Revolución Bolivariana. Casi nada, ¿no? ¿Alguna otra explicación? O sea, ellos no sabían, ¿son parte o no son parte del proceso? ¿Estos delincuentes son parte o no son parte del proceso criminal? Pregúntele al propio gobierno, a ver. Si ellos se le entregaron la vivienda. Pregúntale al propio gobierno. Entonces ahora resulta que fue Leopoldo López, Juan Guaidó y Freddy Guevara quienes planificaron todo esto, por favor. Mira, hablando de esto, hay una nota también que tenemos del equipo de producción relacionada con la admisión del director del FAES, quien admite, el general Miguel Domínguez, que las bandas criminales de la Cota 905 han ocasionado desplazamientos forzados de la comunidad. No solamente los hechos anteriores que relataba ya Gaby en un comentario anterior, es que también con estos enfrentamientos la gente ha tenido que huir porque el fuego cruzado los matan, y de hecho pues ayer tarde en la noche falleció un niño de 9 años que fue herido en estas situaciones. Entonces la gente no le queda otra cosa que huir. Pero ¿sabe qué es triste? Que usted venga de una barriada pobre, en una condición pobre, salga huyendo de la delincuencia y del malandraje oficial, porque también hay malandraje oficial, y agarre con su familia y sus macundales. ¿A dónde? No hay ningún plan del gobierno para atender a esta gente. O sea, no hay ningún ofrecimiento a la gente, mira, vamos a trasladarlo provisionalmente a un sitio donde le vamos a dar atención. La gente, sálvese quien pueda. Y definitivamente esa es la verdadera realidad de Venezuela. No la que nos quieren pintar con pajaritos y con cuestiones bien bonitas, es esa. Bueno, otra víctima más de lo que es la hiperinflación y el tema del COVID-19 en el Táchira es la producción de pollo y huevos. De 135 granjas que para el 2018 equipo estaba activo dentro del territorio, solamente quedan de pie 10 granjas. Se estima que lamentablemente este rubro tienda a desaparecer dentro del estado Táchira. Habría que ver cómo están las demás organizaciones. La Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, AZ por su sigla, lo está denunciando de esta manera. De 135 granjas se producía 3 millones de pollos al día. Ahora con 10, la producción ha mermado casi en un 95%. Esto
es un rubro que necesita las personas para alimentarse correctamente, para tener nutrición. Es un grupo de proteínas, tanto el pollo como el huevo. El cartón de huevos era el alimento, o es el alimento por excelencia de las personas a lo mejor con menos acceso a recursos, para por lo menos mantenerse en cierto nivel de nutrición. Al paso que va, estas 10 granjas sí son granjas grandes, son granjas que han sobrevivido por el mismo tamaño que tienen. Los empresarios pues tienen ese poder de abastecerse y de luchar contra lo que es la hiperinflación, que afecta directamente a el precio en que sale, precio en que se produce, y que siempre cada mes a mes es como la cuenta que nunca da. Lo produjo un precio, me toca venderlo a otro, y siempre pues hay cierto margen de pérdida y no de ganancia. Por lo menos hasta el año 97 yo tengo conocimiento que el Táchira era el tercer productor nacional de huevos en Venezuela, de huevos y pollo. Y fíjate, de tercer productor a tener 10 unidades de producción serias, pues lamentablemente eso es una gotica en el mar. Debemos estar como en el estado Táchira, como del estado, no sé, el último estado del país. Bueno, hay otros que también nos compiten. Griselda Sánchez, tenemos un material de Griselda Sánchez, quien es una líder social defensora de los derechos de los educadores. Ella es presidente de Fordisi. Ella señala que los educadores están protestando en diversas partes del país porque se les han negado sus derechos laborales esenciales, como lo es el pago. O sea, no se les está pagando a los docentes nacionales en Venezuela. Y esto viene ocurriendo en estados como Portuguesa y estados como Barinas. Pero escuchemos la declaración de Griselda Sánchez sobre este tema. En julio del año 2021 nosotros queremos denunciar que siguen los más de 500 trabajadores sin cobrar en el estado Portuguesa, así como más de 75 en el estado Anzoátegui, más de 10 en Miranda. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que se discute en esa mesa? ¿Esa es una mesa para seguir persiguiendo a los docentes o es una mesa para resolver el conflicto en la que estamos hoy siendo sometidos los trabajadores del sector educación? ¿Cómo es posible que aquí se hable de una bonificación de 45.000 bolívares que van a ser cancelados por la página Patria y que no se haya tomado en cuenta al sector jubilado del país? ¿Cómo es posible que sigamos hablando de bolívares cuando tenemos una economía totalmente dolarizada? Que nos guste o no, esa es la moneda que prevalece cada vez que uno va a pagar un pasaje, a echar gasolina o a comprar cualquier producto de la cesta básica, lo vas a cancelar, es en dólares. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos hablando de bolívares? ¿Cómo es posible que queremos darle normalidad a la política de bono y que se permita que se cancelen los mismos por las páginas Patria? ¿Cómo van a quedar nuestros trabajadores jubilados? ¿Cómo van a quedar las prestaciones sociales de todos los trabajadores del sector educación? Dios mío, ¿cómo es posible que aquí se esté hablando de un regreso a clase en octubre y no se haya resuelto la situación económica del sector docente del país? Nosotros exigimos respuestas claras, inmediatas, porque la mayoría de los que están sentados en esa mesa son jubilados. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué no hay una voz que realmente manifieste el malestar que tenemos los educadores y que se hable de la verdad, que no es la pandemia, que es el salario el que no nos permite hoy ir a las escuelas? ¿Hasta cuándo la retaliación y la persecución para con los docentes del país? ¿Hasta cuándo? Nosotros exigimos respuestas oportunas, porque ya la orden, habían dicho que se había dado y que ahorita esta quincena iban a cobrar estos trabajadores y siguen los trabajadores sin sus salarios, señores. Nosotros exigimos respeto para los maestros de Venezuela. Bueno, es interesante escuchar cómo la oferta del gobierno para ayudar y apoyar a los trabajadores venezolanos queda y se convierte en sal y agua. Los docentes venezolanos tienen que prácticamente suplicar para que se les respeten sus derechos. Y esto es que estamos hablando de un gobierno que se vende supuestamente como un gobierno obrerista, como un gobierno de defensa de los derechos de los trabajadores. Y fíjense ustedes cómo está la situación acá. Es que estamos muy pendientes también, discúlpenos a veces una distracción, pero estamos muy pendientes de lo del tema de Juan Guaidó, de la situación que está ocurriendo. Ya se llevaron a Freddy Guevara, ya están amenazando a Juan Guaidó, todavía no se lo han llevado retenido, pero sigue la presión de funcionarios del FAES que tienen rodeado
a la residencia donde está Guaidó, está en el estacionamiento y tienen rodeado un vehículo donde supuestamente está Juan Guaidó. No hemos tenido ningún reporte de el presidente sobre la situación, pero esto ya a todas luces es darle una patada a la mesa de diálogo en Venezuela. Y como lo comentaba hace un rato Gaby, la comisión esta europea que vino a ver las condiciones electorales no podrá llevarse ninguna buena impresión de lo que está ocurriendo en el país, por lo tanto quizás las condiciones electorales no se puedan recuperar y la vía electoral sea en este momento en Venezuela una ilusión. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, don Víctor, ¿y qué tal ese tema? En Beirut, ahí, movidito, ¿no? Movidito. Ya Gabriela lo estaba bailando. Ya Gabriela lo está diciendo. Lo sacaron, pero fíjate como ella dice, lo sacaron del baúl de los recuerdos, pero todavía impacta, todavía mueve. Beirut con Diveana, la cantante venezolana, a esta hora de la tarde. Seguimos en Siempre Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram y Twitter, en nuestra página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Pero tenemos esa información de último minuto, Alan. Sí, escuchamos entonces palabras de Juan Guaidó, quien aclara los hechos que han ocurrido durante el mediodía de hoy en la ciudad de Caracas. Escuchemos entonces las declaraciones directas de Juan Guaidó. Íbamos de auxilio, de Freddy, cuando nos más largas, detonan explosivos en nuestros hogares donde vivimos. ¿Vinieron con alguna orden de detención? 4 años, sino también con el foro que está por nacer en septiembre. No hay, atención con esto. Atención con esto. No hay orden de detención porque lo que hicieron hostigamiento, amenazas con armas de fuego, de guerra, en este momento en un edificio residencial donde vivimos con nuestra familia. No solamente que no había ningún tipo de orden, todavía a esta hora no sabemos ni siquiera qué cuerpo o organismo era porque no venían con identificación. Es decir, pueden ser paramilitares, es decir, puede ser FAES, DGCIN, SEBIN. En este momento los culpo o los responsabilizo a todos, principalmente a Nicolás Maduro. Con respecto a la fase de pendulación y acuerdo, miren, puede sonar paradójico en este momento, luego de no sé el paradero de Freddy Guevara, insisto, en este momento, pero la solución a este país es un acuerdo de salvación nacional. El miedo, el amedrentamiento nunca nos ha detenido ni lo va a hacer. Estamos firmes en nuestras condiciones de exigir una solución al conflicto que atraviesa Venezuela. Lo que sucedió en la Cota 905, lo que tiene que ver con la frontera, ustedes lo saben y lo vieron, es absoluta responsabilidad de la dictadura. Ni Freddy Guevara, ni Juan Guaidó, ni Primera Justicia, ni Voluntad Popular, ni ninguno de la plataforma unitaria tiene nada que ver con semejante hecho. Nosotros nos mantenemos firmes y claros. Mira, yo no tengo duda de que lo que sucedió en Cuba de alguna manera impacte, genera nervios en lo que tiene que ver con Cuba y Venezuela. Ahora, la respuesta no es con algún, insisto, órgano represivo que nadie sabe en este momento, a esta hora, de dónde son o quiénes son, están amenazando. Los medios de comunicación, los vecinos que están aquí en este momento lograron disuadir a esos órganos represivos, lo cual por eso no están aquí en este momento. Gracias a la visibilización, gracias a que ustedes, insisto, y los vecinos valientemente llegaron, estamos pudiendo conversar con ustedes, a diferencia de Freddy, insisto, que está desaparecido. Ya va, espérate un momentito, Cecilia, para poner los audífonos. Aquí llamo algo también importante, miren, a seguir denunciando, a seguir exigiendo, a seguir movilizándonos. Eso hace la diferencia y por eso, insisto, estoy con mis vecinos hoy con los medios de comunicación, trabajando con la plataforma unitaria y siendo muy firme. No nos van a intimidar, vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones. Freddy Guevara, que está desaparecido en este momento, es absolutamente claro, inocente, absolutamente todo, no tiene nada que ver. ¿Se pudo comunicar con algún aliado? ¿Estados Unidos, la Unión Europea? ¿Una misión técnica de la Unión Europea está en el país? Bueno, una misión técnica, también parte de lo que es la pendulación con el reino de Noruega. Mira, seguramente van a decir que no tienen nada que ver con eso, que fueron funcionarios aislados. Liberen inmediatamente entonces a Freddy Guevara, a Roland Carreño, a todos los presos políticos de Venezuela en este momento. Y el llamado aquí al mundo, mira, enfrentamos una dictadura en Venezuela, enfrentamos una dictadura brutal en Venezuela que está señalada por delito
de lesa humanidad. Hay unidad, hay movilización, hay una propuesta clara de una solución al conflicto. Como ustedes lo están viendo, es el desorden en el régimen, es la soberbia, es el hostigamiento, es violar la Constitución lo que prohíbe hoy y bloquea una solución en nuestro país. No va a reforzar medidas de seguridad, teme que esa detención se pueda practicar. Mira, con una dictadura, tú lo sabes, Osmari, nosotros creemos y lo hemos hecho durante siempre, desde que soy estudiante, en la movilización, en el ejercicio ciudadano de la protesta, en exigir nuestros derechos, y lo vamos a seguir haciendo. Nuestros medios de seguridad es esto que están viendo ustedes en este momento. Tienen armas de guerra, de nuevo, estos supuestos funcionarios. Y aquí quiero ser enfático. Han violado toda norma, el hostigamiento. Están los videos, las imágenes de los supuestos funcionarios, todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en la Cota 905. Llamamos al mundo entero a que siga respaldando la lucha venezolana, la cubana y también la nicaragüense. Que sigan a partir de esto siguen preguntarle si pudiese darnos una respuesta, por favor, concreta. Hay una fase de pendulación, una fase de negociación que está iniciando con el gobierno. Si se confirma la detención de Freddy Guevara, la oposición... Mira, uno es una dictadura. Bueno, son parte de las declaraciones de Juan Guaidó. En este momento, pues ustedes entenderán que hay de verdad bastante interrupción porque, lógicamente, pues los hechos están ocurriendo. Exacto. Están ahí en el momento. Están en el momento y los periodistas, pues... Pero fíjate el poder de la visibilización, como decía Juan Guaidó. O sea, se visibilizó el hecho a tiempo. Los vecinos salieron a defender a su presidente. Los medios de comunicación a informar lo que estaba pasando. A Freddy lo detuvieron en una avenida. Sí. Entonces no hubo la misma posibilidad, pero entendemos que estos hechos pues afectan y demuestran nuevamente la falta de libertad y de condiciones democráticas en Venezuela y la actuación de un gobierno de facto que se ha caracterizado por violar los derechos fundamentales de sus habitantes, de los habitantes del país. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludo cordial y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. La voz de Venezuela ahora se escucha más fuerte. Por la voz de la Gran Colombia, 1400 amplitud modulada, Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira, Radio La Voz del Río Arauca, 1110 amplitud modulada, y en Radio Aruba, 91.5 frecuencia modulada. Bueno, ante todo un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre y feliz bienvenida a mi buen amigo Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y ese gran equipo de producción. Comenzando con el departamento de La Guajira. Vientos huracanados producen fallas eléctricas en Cuestecita. Socializan proyecto de acueducto de respaldo para el corregimiento de Palomino. Piden intervención en la calle 13 de Riohacha, La Guajira, invadida por vendedores ambulantes y vehículos. Alertan sobre presencia del polvo de Sahara esta semana. Cerrejón implementó en La Guajira novedosos espacios para el descanso de los trabajadores. Instituto de Tránsito y Transporte de Albania intensifica operativos para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las vías. Firman contratos para mejoramiento de la vía entre Pozo Hondo y La Loma en el municipio de Barranca, La Guajira, con un valor superior a los 11.000 millones de pesos. Colombia recibió 1 millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac. Este sábado llegaron a Colombia 1 millón de biológicos de vacunas contra el COVID-19 provenientes del laboratorio Sinovac, las cuales fueron alcanzadas a través de un acuerdo bilateral con esta casa farmacéutica. Una noticia que ha causado revuelo en toda Colombia y parte de lo que es Latinoamérica es el Tribunal de Barranquilla aseguró a Salvatore Mancuso por más de 1.000 hechos violentos. La Fiscalía General de la Nación logró que el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla impusiera medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva contra Salvatore Mancuso por 1.050 hechos violentos que se le imputaron a título de autor mediático. La Dirección de Justicia Transicional documentó la presunta responsabilidad de Mancuso en crímenes enmarcados en patrones de macrocriminalidad como homicidio en persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento forzado cometidos durante
y con ocasión de su pertenencia al grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y el año 2006. De acuerdo a las investigaciones, como comandante del Bloque Norte, el procesado habría participado en 703 homicidios, 124 hechos de desaparición forzada, 405 de desplazamiento forzado y 45 casos de violencia basada en género en los municipios de Pibijac, Salamina, Chibolo, Sitio Nuevo, Pedraza, Cerro de Antonio, El Piñón y Concordia en el Magdalena. Al término de la diligencia, la magistratura impuso la medida por los hechos que vinculan a Mancuso hasta el 10 de diciembre del 2004, cuando se produjo la desmovilización del bloque Catatumbo de las autodefensas que también comandaba. Verifican condiciones de colegios en Montería previo al retorno de clases presenciales. Colombianos habrían sido utilizados para cubrir el magnicidio del presidente de Haití. En zona rural de Manaure, en la frontera colombo-venezolana, incautaron 199 kilos de cocaína de alta pureza ocultos en un tracto camión. En la lucha frontal contra el narcotráfico, la Seccional de Investigación Criminal e Interpol, con el apoyo de la Seccional de Tránsito y Transporte, lograron la incautación en la zona rural del municipio fronterizo de Manaure de 199 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en un tracto camión. A la altura de la vía de Maicao-Ribacha, kilómetro 37, los policías observaron un tracto camión que ingresaba a una de las trochas, acción que no es usual, y con el fin de contrarrestar cualquier hecho punible, los uniformados policiales solicitaron a los ocupantes de este vehículo detenerlo. Y al ingresar unos 300 metros, los uniformados fueron atacados con disparos producidos con arma de fuego. Gracias a la presión de las autoridades, lograron la incautación de este vehículo, el cual, al ser revisado, se le halló camuflados sobre el engranaje del tráiler con el cabezote, el cual traía en su interior 199 paquetes de cocaína, los cuales, al realizar su pesaje, se obtuvo la cantidad de 206.3 kilogramos. De acuerdo a las labores de inteligencia que se vienen adelantando, se establece que en este lugar se realizaba un centro de acopio para almacenar grandes cantidades de droga, las cuales pertenecen presuntamente a alias El Gato, quien es el cabecilla de una organización narcotraficante, Los Toyos, quienes se dedican a transportar esta droga en camionetas para la Alta Guajira y luego sacarlas en lanchas rápidas hacia las islas del Caribe o Centroamérica. La Policía Nacional afecta las rentas criminales de esta banda delincuencial en una cantidad aproximada de 1.200 millones de pesos. El vehículo incautado y la droga fueron puestos a la disposición de la Fiscalía Nacional de la Nación. El alcalde encargado de Fonseca en La Guajira convocó segunda reunión con el gremio transportador que anunciaba la hora cero. El alcalde encargado de Fonseca, Enrique Fonseca Pitre, lideró la segunda reunión de verificación y concertación de los cumplimientos en los acuerdos que se llevó a cabo el día anterior entre el gremio de los transportadores camioneros del sur de La Guajira y la Dirección de Tránsito Municipal, Instrafón, donde también asistieron Personería y Secretaría del Gobierno Nacional. Judicializan a varios agentes de la Policía Nacional en La Guajira y a civiles por diferentes delitos. En Ribacha, capital de La Guajira, se realizó la primera sesión del 2021 del Consejo Nacional de Cultura. Algo muy grave, están desenmarcando el puente amarillo que comunica a La Majayura con Maicao. Implementan pesqueras de las bahías de Portete y Hondita en la Alta Guajira, un tema muy importante sobre todo para el sur de La Guajira. Para beneficio de las comunidades indígenas dedicadas a la pesca artesanal de la bahía de Portete, Honda y Hondita en la Alta Guajira, se llevó a cabo en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira una reunión con participación para el actual proceso de ordenación pesquera de la Alta Guajira, liderado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAC. El propósito es avanzar en la articulación interinstitucional con el municipio de Uribia, que aporte a la implementación de la estrategia de vinculación en los procesos de pescadería en la costa Caribe. En el encuentro participaron representantes de Corpo Guajira en cabeza de su director general Samuel Lanao Robles, el alcalde de Uribia, Bonifacio
Enríquez Palmar, asesores técnicos de Deutsche Geiselberg International Sustainable, la GIGS, y la GmbH, entidad que en el marco del proyecto Manejo Integrado Marino Costero MIMAC apoya y facilita el proceso de ordenación pesquera. Un proyecto de manejo integral de los recursos pesqueros, sobre todo de nuestros indígenas, los pesqueros artesanales de la costa del sur de La Guajira. Señores, nos estamos despidiendo. Un feliz día para todos y buen provecho, muy buen provecho. Carlos Ucategui, El Miura, retornando y bendiciones para todos. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias a Carlos Ucategui y El Miura por este reporte. Pero tenemos más información, ¿verdad, Gaby? Correcto, Alan. Y también a través de la cuenta en Instagram de Freddy Guevara, él pudo dejar ese último mensaje antes de ser retenido, secuestrado, como usted lo quiera llamar, desde el carro. Afuera, en las imágenes, se pueden ver los miembros de policiales que estaban haciendo el operativo y desde el carro. Este es el último mensaje en redes sociales de Freddy Guevara. Veamos. Y bueno, nada, Venezuela. Yo cuando decidí quedarme en Venezuela, luchando por nuestro país, lo hice, decidí quedarme en mi país a pesar de, bueno, de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto y de que voy a seguir haciendo lo correcto. A todos ustedes les digo que voy a seguir hacia adelante, que por más que el régimen reprima, sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional, y eso podrá ser contradictorio, ¿no?, con lo que uno piensa que debe reaccionarse en este tipo de momentos, porque bueno, porque uno dirá por qué se reprime o por qué negociar con una dictadura. Bueno, Guevara sabía que se lo iban a llevar definitivamente. Él le estaban tocando, ¿no? Claro, recordemos que Guevara estuvo en la embajada de Chile mucho tiempo, tuvo prácticamente un periodo de mucho tiempo, pero que esto indudablemente pues da la imagen de un hombre sereno, un hombre que sabe que a pesar de las circunstancias él sigue llamando al Plan Nacional de Rescate del país, ¿no? Y bueno, las declaraciones de Guevara son contundentes y sobre todo, fíjate, un hombre calmado, no estaba desesperado, él sabe que bueno, otro periodo más en la cárcel, con todas las ilegalidades y arbitrariedades del gobierno de facto, pero bueno, ahí está un hombre que se ha magnificado hoy. Yo creo que Freddy Guevara, con esta detención, lo que ha hecho el gobierno es colocarlo en un nivel, un plano muy alto en materia política nacional. Y en medio de todos estos hechos que están en pleno desarrollo, Guaidó dice: no nos van a detener ni el hostigamiento ni la amenaza, seguiremos adelante, amarren a sus locos, fueron las palabras al salir del vehículo. La gente que se hizo presente pues impidió su llevada, pero vamos a escuchar también lo que dice Juan Guaidó. Que financian a grupos irregulares como la FAES, como por ejemplo el ELN y la Disidencia de la Paz, que financian a bandas armadas como en el caso de la Cota 905. Así que aquí vamos a seguir. Queremos saber si la intención era amedrentar, llevárselo. ¿Cuál era la intención y qué fue lo que usted vivió dentro de esa Mira, la intención solo sabe la dictadura. Grupos armados, y no puedo decir ni siquiera del Estado, no tienen identificación, armas largas, interceptaron nuestro vehículo minutos después que lo hayan hecho con Freddy Guevara, que se mantiene desaparecido en este momento que estamos hablando. Entraron a nuestra residencia sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de identificación, apuntando con armas largas, accionaron un explosivo dentro del sótano de nuestra residencia. Aún no sabemos qué tipo de explosivo en este momento. ¿Qué consecuencias trae? No solamente de hostigamiento, no solamente de... Bueno, son hechos que están en pleno desarrollo y que sin duda alguna tienen un impacto nacional, pero no nos hacen olvidar, señores, lo que está pasando en Cuba. Y eso los tiene nerviosos, los tiene temblando, porque saben que lo que pasa en Cuba tiene impacto muy directo en las condiciones sociales y políticas en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos.
¡Hey! Faltaba el hey. Pero ese es de Cristina Maica. Ese hey es No, de pero es Cristina que ese es el Maica. que él ha colocado últimamente el acá, Gabriela. El que colocamos con estos temas, pero ustedes le prestaron atención al tema. Sergio Castillo le dice a la gente, a la gente no, a una chica específica, cuidado, le hace falta el perro. O sea, lo trató como un perro y más que ofenderse porque lo haya tratado como un perro, le ofendió que le haya dañado el sombrero pelo de guama que cargaba. O sea que este hombre pues no le dolió tanto. No le dolió tanto que le hayan dicho perro porque él se sintió como, bueno, sí, yo soy perrito. Bueno, pero no me dañes el sombrero pelo de guama porque ahí sí me emberraco, como dicen aquí en Colombia. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bien, mis amigos, desde acá seguimos llevándoles más historias de nuestros hermanos venezolanos. A pesar de las dificultades que hemos venido confrontando debido a la falta de energía eléctrica, ya podemos decirles que se ha implementado un programa de racionamiento de energía para que las personas puedan tener por un lapso de 4 horas. Bueno, como les decía, estamos en la calle y en este momento vamos a hablar con David Villavicencio. Buenas tardes, David, gracias por aceptar conversar con nosotros. Sí, primero que todo, mi nombre es David Villavicencio, vivo en Yaracuy. Desde que llegué acá he sido difícil porque no encontraba dónde quedarme, trabajaba con mercancía, lo que me ganaba simplemente pagaba el arriendo y comida. Ahorita, gracias al Señor, me dio la oportunidad de conocer a un amigo colombiano, me dio trabajar de celulares y me dio la entrevista y le pareció muy bien y gracias a Dios que me ha ido bien. David, ¿hace cuánto tiempo que llegaste acá a esta zona? En estos momentos voy para 3 años y me he sentido muy bien acá. Triste que no estoy con mi familia, pero pronto voy a estar con ellos cuando caiga el presidente Maduro. ¿Por qué te viniste? Me vine en una situación porque a mí me dispararon y no encontraba comprar los medicamentos. Y bueno, me vine a conocer Arauca, gracias a Dios que me ha ido bien y sigo adelante. ¿Por qué decidiste por esta tierra de Arauca? Porque es más cercano de Venezuela con Arauca. Estoy cerca, no irme tan lejos, estoy cerca de mi familia, cualquier novedad estoy cerca. ¿Qué te dice tu familia? Que me quieren ver, pero triste que no, muy poco lo vamos a estar viendo. Porque es difícil estar allá, pues, por la situación que estamos pasando. ¿Cómo era tu situación allá en Venezuela antes del accidente, del disparo y todo eso? Cuando tuve el accidente en Venezuela, un tiro que me dieron, me la pasaba trabajando, pintando de publicidad y trabajaba en una ferretería. Y eso te cambió la vida y te hace venir acá. ¿Cómo te recibe la gente de Arauca? Primer día que llegué me recibían mal porque como uno era venezolano le tiraban las puertas, o sea, cerraban las puertas a uno porque mucha gente que vinieron de Venezuela vinieron con un propósito no de trabajar, de robar y gracias a Dios hice amigos y me ha ido muy bien. ¿Y ahora te estás dedicando? Me dedico en publicidad de celulares. Trabajo con celulares de alta gama, atendemos muchos compañeros venezolanos como yo los atiendo y excelente. Tenemos muchos clientes. ¿Qué te dicen los paisanos venezolanos cuando les atienden? ¿Qué te comentan? ¿Cómo está la situación? Sí, ellos vienen y me preguntan y que por qué no ha ido para Venezuela, que la vaina está muy fuerte. Ellos compran celulares acá y revenden allá en dólares y vuelven a venir y compran otra vez y vuelven así. ¿Tienes planes de volver a Venezuela? Sí, tengo un propósito de ir a Venezuela por ahí aproximadamente entre 1 año o 2 años, depende. Que le demos al presidente que hasta ahí llegue. ¿Y con quién vives acá? ¿Con tu familia? ¿Te trajiste parte de la familia o estás solo? Sí, aquí me vine solo y conocí a una muchacha, me comprometí, hoy se fue a Venezuela, me acaba de llamar y está, gracias a Dios, con su mamá, en 2 años que no la veía y hoy en día estoy con mi sobrino y un amigo en mi casa. ¿Qué mensaje tenemos que darle a nuestros hermanos venezolanos
que vinieron con otro objetivo, porque muchos hemos venido a trabajar, a ganarnos la vida y a proyectar nuestro talento, pero muchos que han venido con otros intereses y con otros objetivos. ¿Qué le podemos decir? Coño, que sigan adelante, no retroceden, a trabajar con las cosas buenas y no anden con mal camino. Y primero que todo, hay muchos compañeros que vienen con mal vicio y muy poco le podemos abrir las puertas porque de verdad hasta el mismo compañero roba al mismo venezolano. ¿Qué mensaje darle a nuestros hermanos colombianos, araucanos, que nos han abierto las puertas? ¿Qué tenemos que decirle? Coño, le doy gracias al señor, que el patrón que yo he conocido, un gran patrón, y me ha ido muy bien con él y haciéndole las cosas bien hechas. Me ha ido bien, gracias a Dios, mejor que Venezuela. David, en ese momento que llegaste, tocaste las puertas a alguna organización de ayuda, fuiste atendido, Sí, aquí en Arauca me atendió Children, me dio una ayuda y fue muy excelente por 5 meses. Y ahí tuve mis cosas, compré mi cama, mis cosas, y me ha ido bien. ¿Qué te dieron ellos? Me dieron una tarjeta de 1.200.000 pesos mensual por 3 meses. Es fuerte dejar a Venezuela, dejar la familia. ¿Cómo se toma esa decisión? Coño, es fuerte. Primeramente es fuerte porque mi familia todos son de campo y gracias a Dios le ha ido bien allá. Producen, siembran una matica y sacan el producto. Pero de verdad me hace falta mi mamá, darle un abrazo a mis sobrinos y mis hermanos. ¿Qué te dice la gente ahora con esta situación de pandemia que nos ha cambiado la vida, que hemos tenido que ingeniárnosla para cuidar? ¿Qué te dicen ellos? Coño, hay que cuidarse. Aproximadamente no tengo el tapaboca, pero hay que cuidarse, no darle la mano a todas las personas desconocidas. Y bueno, porque si no se cuida, bueno. Un mensaje, David, para toda nuestra audiencia, ya para cerrar esta conversación. Coño, le doy un gran saludo a mi mamá, a mis hermanos, que pronto, que algún día estén acá y le doy la oportunidad de estar aquí en Colombia, que trabajen y ayudarlos. Y bueno, no tengo más palabras que decirle porque me siento frenado, porque estoy ahí mirando el negocio aquí afuera. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, ese era el reporte de nuestro compañero Oliver Luyano. Ahora, en otro orden informativo, vamos a hablar un poco de qué va a pasar ya luego de 1 año y meses de pandemia, qué información se ha encontrado, con qué comparación se han encontrado los científicos. Resulta que el COVID-19 está siendo tratado como una gripe fuerte, pero los primeros estudios han indicado que no, primero se ha dicho muy enfáticamente que a medida del tiempo vamos a tener que sobrevivir con el COVID-19 igualmente como se hace actualmente con un proceso gripal. Se dice en un comunicado que hace Said Javid del Reino Unido, se dice que al año al menos 400.000 personas siguen muriendo por una gripe normal, ya cuando llega a neumonía, bronconeumonía, cuando tienen ciertas enfermedades de base. Esta actividad científica realizada por el Reino Unido indicaría que el COVID-19 se está tratando ahorita más como un virus gripal y en estos meses que llevamos del COVID-19 se ha registrado que con esa vacunación, con esa inmunización, se ha disminuido en un 80% los procesos gripales a nivel mundial. Pero, ¿qué sucede? Hay síntomas como los que han experimentado un porcentaje de los contagiados con COVID-19, como la diarrea, como el vómito, como los dolores corporales más intensos que una gripe, que le sugieren a este grupo de científicos no está relacionado a una gripe normal, sino a un norvirus. Este norvirus tiene la misma onda expansiva que tiene el COVID-19, tiene algunos síntomas que han tenido muy claramente pacientes del COVID-19, y entonces este estudio quiere llegar a la conclusión de que en un futuro, cuando ya aprendamos a vivir con el coronavirus o con el COVID-19, sea tratado más como un
norovirus que como un proceso gripal, para así poder llegar a las mismas cifras de una gripe. Muta tan rápidamente como un norovirus, no como un proceso gripal. Esta hipótesis sería la que tiene el Reino Unido que trabajar durante los próximos meses y llegar a una estabilización de esta pandemia. Bueno, indudablemente vamos a una normalización del coronavirus, en algún momento será como una gripe estacional y lógicamente pues tendrá que seguir los procesos de vacunación para reforzamiento de las personas que ya nos hemos vacunado, pero también a aquellos que están en proceso de vacunación todavía, aquellas personas que todavía no han recibido la vacuna. Hay dos noticias importantes en este momento. Aparentemente a Freddy Guevara lo trasladaron al helicoide, a la sede del SEBIN en el helicoide, y él estaría ya siendo sometido a las primeras informaciones sobre las razones de su detención, porque en Venezuela se ha hecho muy usual que usted lo detienen, pasa semanas, pasa días detenido y no sabe por qué lo detienen. Eso es como cosa rara en Venezuela, ¿no? Sí, eso ya lo ha convertido el gobierno en un hábito, una costumbre de que no se le... Mire, son tres cosas que hacen. Primero, no se le informe de las razones de su detención. Se hace sin orden judicial previa y en tercer lugar... la audiencia, y se le imputan cargos que no son. Sí, no le permiten el acceso a sus abogados y agregaré una cuarta. Las audiencias preliminares se tardan una enormidad cuando la ley dice que 48 horas después de presentado el detenido hay que hacerle la audiencia preliminar. Pero bueno, estos son los casos de lo que ocurre en Venezuela. Hay una noticia importante, Nancy y Gabriela. Los chavistas están peleando y se están tirando cuchillo entre ellos en sus procesos internos. Supuestamente la unidad perfecta no existe del chavismo. En Valencia, tanto La Cava, que es el gobernador actual, como Bielma Mora, que es el aspirante del otro sector del chavismo, se han dicho de todo. Pero también en Barinas, y en Barinas ocurre algo, pero de verdad loco. El tío que es gobernador se enfrenta con el sobrino que es candidato también a la gobernación. Y vean ustedes los resultados. Vamos a ver el video de lo que pasa allá. ¿Qué te pasó? La gente de Alex y Marcelo me agredieron con una pistola, me dieron, mire cómo me partieron la cara. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo tú? No le estaban haciendo nada, yo estaba cubriendo a la señora Scarly para que no la golpearan y me agarraron y me tumbaron para el piso y me dieron con una pistola en la cara. ¿Tú ibas a una actividad política? Sí, íbamos para allá con Scarly y Huguito. Íbamos a una actividad. ¿Y ese Alexis es quién? ¿Quién es Alexis? El líder de aquí, de los colectivos. Le gusta, o sea, tenemos a un coqui aquí en Tabacare. Tenemos un coqui aquí en Tabacare. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayarly Contreras. A mí me adremantó hace 6 meses. A mí, Alexis Contreras, Alexis Mendoza, él, junto con mi hijo, me mandó a sembrar droga en mi kiosco porque no le gusta ver feliz a nadie, porque se dice ser llamado el líder aquí. Le gusta tener a la gente aquí. ¿Ustedes iban a alguna actividad? Sí, íbamos al apoyo de Scarlett Linares y Huguito. Estábamos esperándolo al frente de aquí del CONA con el 331. Bueno, resulta que este conflicto en el que se enfrentaron dos corrientes dentro del chavismo en el estado de Barinas por la gobernación de ese estado, ocurrió frente al CONAS, frente a la sede de la Guardia Nacional. Y este fin de semana, pues le dieron a ese pobre muchacho y otros también que salieron lesionados por simplemente osar, aspirar a hacer la opción en Barinas. Y el que aspira a hacer opción en Barinas es nada más y nada menos que un sobrino de Hugo Chávez, que se llama también Hugo Rafael. Y el otro, que es el hermano de Chávez, que es Alexis Chávez, que también está montado allá en la gobernación. Entonces, entre chavismo nos veamos. Casi nada. No, se pegan entre ellos mismos, imagínate tú cómo será con los opositores. Bueno, y en otro orden informativo, en Venezuela, pues, se suman más de 200 casos nuevos de COVID-19. Esto según Delcy Rodríguez, donde ha indicado que 198 pues se localizaron en el estado portuguesa, 140 en La Guaira y 103 en Cogés, pero no ofreció la lista completa de casos por estado. Asimismo, también ha anunciado
que han fallecido 12 personas debido a esta enfermedad del COVID-19. Así se vienen presentando en las últimas 24 horas estos nuevos casos de COVID-19, donde Delcy Rodríguez no da mayores informes, y sabemos también que estas cifras están totalmente maquilladas. Sí, eso es como un saludo a la bandera. El gobierno presenta cifras alocadas que no corresponden a la realidad. Solamente para decirles una cosa, en el estado Táchira fallecieron 6 personas por COVID-19 durante este fin de semana, y esos 6 no aparecen reflejados en la estadística. Así que, bueno, ahí vemos cómo el gobierno se sigue cayendo a coba con esto del COVID-19. Y una buena noticia en medio de todo, el mecanismo COVAX anunció que Venezuela va a recibir las vacunas porque ya se completó el pago. Tanta laraca, tanta cosa porque el gobierno amenazó que el COVAX, que si no que me devuelvan la plata. Bueno, lo cierto que pagaron. No han dicho nada de eso. Fíjate que Maduro no dijo nada de eso el fin de semana. Eso no ha hecho nada. Ellos pagaron, terminaron de pagar los $2,5 millones, entonces la gente del COVAX dijo, bueno, está bien, ya pagaron, ya se les entrega. Y eso es lo que va a pasar con el mecanismo COVAX. Bueno, crónica de una muerte anunciada, Sí. diría yo, porque veníamos semana a semana con Nancy relatando cómo los recursos estaban bloqueados o estaban en camino o ya voy para allá, o bueno, excusa tras excusa tras excusa. Y desde esta ventana siempre, Alan, cuando estuvimos Nancy y yo, lo dijimos así: cuando los reales lleguen a donde tienen que llegar, pues sí, se va a liberar el método COVAX. Eso no, ahí nadie va a caer a coba a nadie. Claro, pero fíjate que lo único que en este momento tiene un poquito enredada la cosa es que el gobierno insiste en no recibir AstraZeneca, y AstraZeneca es la única ya es la única que hay en este momento. O sea que ellos, o eso es no, porque ellos saben que querían que se incluyera a las vacunas rusas en el pedido, pero resulta que le dijeron, no, es que nosotros no hemos aprobado la vacuna rusa y no tenemos tampoco garantía de suministro de la vacuna rusa, porque ¿qué es lo que está pasando con Rusia? Que la empresa rusa que fabrica la vacuna se puso a ofrecerle a todo el mundo vacuna y resulta que no tiene capacidad de producción. Entonces ahora le están quedando mal a todos, incluso Honduras. Revisen, si ustedes quieren, revisen las últimas informaciones de Honduras y el tema de la vacuna rusa. Honduras pidió su plata, denme mi plata porque ustedes no me cumplieron. Y eso es lo que está pasando, los rusos no cumplen, las vacunas cubanas no están aprobadas por nadie, ni siquiera por ellos mismos. La famosa Abdala la aprobaron este fin de semana en Cuba, y nosotros ya los venezolanos nos las están aplicando. Qué bravo. Ese es el mundo mágico de Nicolás Maduro. Acuérdense que parece que tuviera una lámpara Aladino, ¿no? No, definitivamente se la pasa inventando cada loquera, pero esa loquera cuesta vida, y esto es lo más triste del caso. Enfermeros denuncian, los enfermeros carabobeños denuncian ese maltrato que vienen recibiendo en los diferentes centros de vacunación. Pues pide que se publique en las páginas de Insalud ese cronograma de vacunación con fecha, hora y lugar que se debe llegar, además donde cabe esa desinformación. Y eso lo hemos venido hablando, Alan, durante estos días, y es más, en el noticiero Aruba esta mañana lo hablábamos, cómo están llegando la gente a esas convocatorias, todo el pueblo ha llegado a los diferentes sitios para las vacunaciones y les dicen que por problemas, primero de vacunas, que no existen, y segundo, que se van a contagiar por las aglomeraciones. No, increíble lo que pasó esta mañana en Maturín. En Maturín convocan masivamente, desde la semana pasada vienen haciendo el anuncio, se convoca a la población para la vacunación de COVID, y lo anunciaron para el día lunes. La gente llegó, hizo su cola, y cuando están ahí en la cola le dicen, mire, no va a haber vacunación. ¿Y cuál es la razón por la cual no va a haber vacunación? Porque hay aglomeración, y como hay aglomeración, hay posibilidad de contagio del COVID-19. Y es que así está en Carabobo también, por las aglomeraciones. Bueno, pero definitivamente esto es una burla. Se la pasan burlándose del pueblo, y de verdad que párele medias a lo que ocurre en Cuba. 62 años diciendo que tenían ya el control del pueblo, y que el pueblo era feliz, y que el pueblo lo tenían dominado y controlado y perseguido por sapos y por otros organismos policiales, y miren cómo ahora les salió a la calle. Véanse reflejados en ese espejo.
Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram y Twitter, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, con Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.